Como el 29 es el Día Internacional del Jaguar, 29 de noviembre, el 30 de noviembre es el día a nivel internacional donde se va a hablar de problemas alimenticios. ¿De qué problemas alimenticios estamos hablando? Es la interrogante que quiero formular a modo de ingreso a la entrevista a Santiago Balda, que es presidente de la Asociación Boliviana de Autolesiones. Bienvenido, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cuáles son los problemas alimenticios? Bueno, ¿qué les parece si partimos primero respondiendo qué no es un problema alimentario, qué no es un trastorno alimenticio? No es algo que está de moda, no es algo que se le pasa con la edad, no es un capricho de adolescentes. Los trastornos de la conducta alimentaria o los trastornos alimenticios es un grupo de enfermedades mentales graves. Son enfermedades emocionales, son enfermedades psiquiátricas y con una gran probabilidad de cronificarse. Se cronifica muy rápido. Hay enfermedades por exceso y enfermedades por defecto, ¿verdad? Sí, sí. Vamos describiéndolas, Santiago, por favor, si es usted tan amable. Muy bien. Miren, sobre todo, ¿no? La anorexia y la bulimia, más conocidos, ¿no? Forman los trastornos de la conducta alimentaria. La anorexia se caracteriza cuando a la persona le da mucho miedo subir de peso, incluso tiene miedo a convertirse en una persona obesa. Por eso es que deja de comer, comienza a restringir, se salta comidas y claro, esto le lleva a que el centro de su vida se convierta su cuerpo y el peso. Exacto. En contraposición, la bulimia nerviosa se caracteriza por el atracón. El atracón es comer de manera excesiva, gran cantidad de alimento. La persona llega a sentir que está perdiendo el control, que no puede controlar y esto le lleva a sufrir mucho. Siente vergüenza, siente sobre todo angustia y claro, esto de alguna manera lo compensa y lo compensa mediante el vómito o mediante el ejercicio excesivo. Otras formas también, por ejemplo. ¿Y la ingesta de comida de manera obsesiva o compulsiva también tiene que ser un desorden? Totalmente. Este es el tercero, ¿no? De los trastornos alimentarios más importantes, que se llama el trastorno por atracón. Sobre todo este problema lo sufren personas que tienen sobrepeso u obesidad, ¿no? En el que las personas luchan, estas son las típicas personas que luchan con su peso, hacen una y otra dieta, y lo que pasa es que detrás de esto no es solo un tema alimentario, no está la comida. La persona no se recupera cuando llega a tener control sobre la comida. Es un tema emocional, es un tema mental, ¿no? Vamos a convocar a la audiencia, porque sé que este es un problema también de salud pública en estos momentos en el país. Si usted tiene alguna consulta que podamos trasladarle a Santiago, hágalo en este momento, faltando solo 4 minutos para las 11 de la noche. Pero mientras tanto aprovechemos. Claro, aprovechemos. Nosotros tenemos que continuar. Vamos a ver hasta que lleguen las preguntas de nuestra audiencia. Santiago, sí. He dicho que es un problema de salud pública. ¿No me equivoco? ¿Estoy exagerando? No, ni mucho menos, Ramón. Es que esto es muy cierto. Es un problema que lastimosamente desconocemos muchos. Incluso yo, por mi propia experiencia clínica, me he dado cuenta que hasta médicos desconocen mucho de la patología. Y es que a veces podemos, de alguna manera, promover a que la enfermedad se mantenga. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Por eso es importante que estas enfermedades deban ser tratadas por profesionales especializados y no solo por uno, porque uno realmente no va a tener ningún éxito. Un trastorno llevado por un solo profesional no funciona nunca. Tiene que ser un equipo multidisciplinario, interdisciplinar, llevado a cabo por nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, médicos, endocrinos. Bueno, ¿cuán común es, por ejemplo, la bulimia en el país o la anorexia? Ahí está. ¿Sabe? Lo que pasa es que yo cuando he llegado ya a Bolivia en 2015 me he dado cuenta de que en nuestro país hay muchísimos casos de bulimia nerviosa más que de anorexia, a diferencia de países de Europa, por ejemplo, o en Argentina, que hay más casos de anorexia. Quizás, y sobre todo, ¿no? En Cochabamba, donde nosotros estamos, quizás el tema de la comida es algo tan importante en el cochabambino y en Bolivia, ¿no? Entonces, las porciones desmedidas no es una invitación realmente al atracón. Es por eso que es importante, ¿no? Es saber
servir en porciones adecuadas de entrada. A ver, Marcelo nos manda un mensaje y pregunta: ¿es un tema, Santiago, de edades? ¿Es un tema que atañe particularmente a los adolescentes? Es la pregunta de Marcelo. Muchas gracias. Te voy a decir sí y no. Sí, porque realmente los adolescentes son más vulnerables a poder sufrir estas enfermedades. Cuando comienza la pubertad, ¿no? y los cambios en la adolescencia, claro, muchas veces el aceptar los cambios corporales va un poco generando, ¿no? que pueda de alguna manera entrar dentro de este mundo del TCA. Pero hay casos también en niños que ahora hemos tenido, por ejemplo, casos de niños de 8 o 9 años que debutan con un trastorno alimentario, o a veces algunos trastornos alimentarios un poco tardíos, ¿no? Cuando son, por ejemplo, personas adultas luego de los 40 años, ¿no? Entonces... ¿Es la presión social? ¿Es uno? ¿Es la inseguridad de uno o es la presión social? Es todo esto. Es todo esto. Realmente es como que se da todo esto, se forma un caldo en el que da el TCA. Son factores personales, familiares, culturales, incluso también genéticos. Ruth, por ejemplo, nos pregunta: ¿se trata de un modelo social? Es decir, tenemos el estereotipo de la modelo estilizada, del modelo estilizado. Ya no se estila tanto lo rellenito, ¿verdad? Es decir, ¿estamos buscando acercarnos a un modelo impuesto y dejamos de ser naturales? Exacto, parece que sí, ¿no? Sobre todo parece que sí, porque ahora como que hemos entrado en este mundo más fit, ¿no? Donde la persona quiere estar más atlética, claro, más delgada. Y claro, a veces todo esto puede llevar a que la persona realice dietas innecesarias o realice ejercicio excesivo. Y solamente se necesita uno de estos factores para que pueda detonar en un trastorno alimentario. Ahora, ¿cómo se trata esto? Bueno, es importante para esto que pueda ser tratado por un equipo de profesionales, ¿no? Sobre todo, hay un trabajo, sobre todo psicológico, nutricional, psiquiátrico. Es muy importante la visión psiquiátrica porque a veces sucede que tiene otras patologías psiquiátricas juntas, se presentan. Por ejemplo, la depresión, la ansiedad, trastornos de la personalidad, por ejemplo, como el trastorno límite, las autolesiones, ¿no? Que ya habíamos hablado, que está muy relacionado, sobre todo en la anorexia. Lo que pasa es que la persona siente un rechazo completo a su cuerpo. Es por eso que es como que se estaría dejando morir lentamente. Oh, qué complejo. ¿Cómo tenemos que actuar los padres de familia cuando detectamos algunos síntomas que me gustaría que pudiéramos definir, Santiago? Por para supuesto. llevar la pauta y saber cómo tratar a nuestros hijos cuando presenten algún problema de estas características. ¿Cuáles son los síntomas y cómo debemos actuar nosotros, los padres? Bien, algunos síntomas, por ejemplo, a nivel alimentario, que empiece a hacer dietas, que esté más preocupado por la comida, que, por ejemplo, luego de las comidas se meta al baño o se aísle demasiado, ya pase menos tiempo con los amigos, con la familia, no quiera comer en la mesa, pueden ser indicativos. Ya. Y lo que los papás, en este caso, podrían hacer es acercarse de una manera honesta, comprensiva, pero directa y, sobre todo, con mucha comprensión, sin juicios, sin emitir juicios, sin críticas, sobre todo escuchar mucho a su hijo o a su hija y, en este caso, decirle, por ejemplo, ¿sabes? Algunas cosas que he podido observar en ti, no sé, me están asustando porque quizás puedas estar padeciendo un trastorno alimentario. Decírselo tal cual y no caer, sobre todo, lo primero que va a hacer el adolescente es negarlo. Es negar. Claro, la negación, claro. Pero si el padre se queda callado, que esto no tiene que hacerlo, no se puede quedar callado. Tiene que argumentar las cosas que ha visto. ¿Por qué este papá tiene, ¿no? Más o menos está pensando que su hijo puede estar sufriendo un trastorno alimentario? Si la persona, a ver, pongamos el caso, un adolescente con problemas alimenticios es enfrentado por el padre, por supuesto que el adolescente niega. Si es un desequilibrio muy grande, ¿qué se hace? ¿Se acude a médicos?
se busca una internación hospitalaria, porque claro, estás hablando de casos extremos. Exacto. Donde no vas a poder razonar. Totalmente, y hay muchísimos casos. Una de las principales características es que no tiene conciencia de la enfermedad el adolescente. Es por eso que no siente que no necesita de esto y hace que más difícil se pueda adherir al tratamiento. Entonces, ¿qué haces? En este caso, si es menor de edad, es responsabilidad de los papás. Imponerse. Imponerse y buscar un tratamiento. Son responsables los papás de que su hijo pueda buscar un tratamiento adecuado. Pero no imponerse del tipo, come carajo. No, ¿verdad? No, es decir, por imponerse supuesto. en el buen sentido. Exacto, ser Darle firme. buenas pautas. Totalmente, ser firme. Ser firme no significa como ¿no? gritarle o insultarlo o tratarlo mal, sino ser firme en buscar un tratamiento, porque esto realmente se cronifica muy rápido. Luego ya de 5 años es muy difícil. De 5 años, estás hablando de un periodo largo. Aproximadamente. Es mucho tiempo. A partir de los 5 años, ya una persona podría estar sufriendo de un trastorno alimentario ya crónico. Irreversible. En muchos casos, sí. Dios santo, y uno piensa que esto no pasa. Bueno, en todo caso, muchas gracias por haber venido a la Noticiando y hablar con nosotros. Bueno, hay que ocuparse de esto y más. Vámonos a pausa.